Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas al diálogo sobre reconocimiento facial, inteligencia artificial y tecnoética, que se enmarca dentro del ciclo de retos emergentes y desigualdades. Gracias a los que nos estáis siguiendo vía streaming y a los que habéis venido aquí esta tarde presentes. En el diálogo de hoy vamos a hablar sobre reconocimiento facial. Como sabéis, ha sido utilizado para monitorizar los desplazamientos de la población, controlar la pandemia del coronavirus o mejorar la seguridad. Los sistemas de inteligencia artificial actualmente pueden suplantar nuestra identidad en vídeos, imágenes y otros contenidos digitales, y se nos plantean preguntas como si estas tecnologías agravan las diferencias sociales, entre otras. Esta tarde tenemos con nosotros a Cecilio Angulo, que es profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña, y Carissa Vélez, de la Universidad de Oxford. Ellos van a ayudarnos a reflexionar sobre los dilemas éticos que suscitan estas tecnologías. Bienvenida, Carissa, y bienvenido, Cecilio. Presentaros un poco para que os conozca mejor la audiencia. Carissa Vélez es profesora titular de la Facultad de Filosofía y del Instituto de Ética en Inteligencia Artificial, así como del Tutorial Fellow en Hertford College, en la Universidad de Oxford. Carissa ha publicado artículos en The Guardian, The New York Times, New Statesman and The Independent, y su trabajo académico ha sido publicado en The Harvard Business Review, Nature Electronics, Nature Energy and the American Journal of Bioethics, entre otras revistas. Es la editora del Oxford Handbook of Digital Ethics y en su libro recientemente publicado, de hecho el año pasado, que lleva por título Privacy is Power, ha sido elegido por The Economist como uno de los libros del año. En este libro, Carissa expone cómo la recopilación constante y ubicua de datos sobre los ciudadanos es un sistema abusivo que socava nuestros derechos. Sus soluciones, como por ejemplo prohibir el comercio de datos personales, pueden ser extremas, pero están despertando una conversación urgente. Tenemos aquí con nosotros presente a Cecilio Angulo. Cecilio es licenciado y máster en Matemáticas por la Universidad de Barcelona y doctor en Ciencias por la Universidad Politécnica de Cataluña. Se incorporó a la UPC en 1999 y es catedrático de Inteligencia Artificial y Robótica. Ha sido el director del Centro de Investigación en Ciencia Inteligente de Datos e Inteligencia Artificial en la UPC en los últimos 5 años y ha trabajado en aspectos teóricos sobre máquinas kernel, aprendizaje reforzado, visión por computador y robótica, y en aplicaciones en sistemas de recomendación, robots sociales y los robots sociales cognitivos, así como en tecnologías de asistencia. Es autor de libros sobre aprendizaje automático y robots y ha publicado más de 275 artículos en revistas y conferencias internacionales y nacionales, y ha liderado y participado en más de 30 proyectos competitivos de investigación, buena parte de ellos financiados por la Comisión Europea. Cecilio Angulo es un divulgador nato y participa de forma regular en conferencias, en artículos divulgativos en los medios de comunicación, siendo a menudo la mano técnica en proyectos sociales. Así que bienvenidos a los dos, gracias por estar aquí. Y bueno, empezamos. Yo tenía una primera pregunta para ti, Carissa, y es que nos digas por qué la privacidad es poder. Siguiendo un poco todo lo que has estado trabajando en los últimos años, nos gustaría saber cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Creemos que en esta economía de datos debemos permitir saber cómo hemos llegado a este punto para ver cómo podemos salir, si es que así lo creemos conveniente. Así que adelante. Muchas gracias, Soraya. La idea fundamental es que hasta ahora hemos pensado en los datos personales como algo que gana dinero, y eso es verdad. Pero en realidad los datos personales son todavía más valiosos porque le dan poder a quien los tenga. Y el poder es todavía más valioso que el dinero, porque el poder te puede dar dinero, pero también te puede dar otras cosas. Te puede dar, por ejemplo, poder militar, te puede dar poder político, te puede dar poder de no cumplir las leyes, te puede dar una serie de cosas además del dinero. Y en parte por eso nos ha sorprendido tanto la economía de datos y el crecimiento de las grandes tecnológicas, porque pensábamos en cuestiones monetarias fundamentalmente y se nos fue el punto de que los datos son poder. Entonces, por ejemplo, el test fundamental de saber si algo es un monopolio o puede ser un monopolio es si sube el precio sin perder clientes. Pero claro, compañías como Google o como Facebook no nos cobran nada, en teoría, y lo que tendríamos que haber hecho es un test mucho más general
de cómo cuando una empresa crea condiciones explotativas, puede ser con subir los precios, pero puede ser con pedir más datos o puede ser otra cosa, sin perder clientes o sin perder usuarios, entonces es un síntoma de monopolio, por poner un ejemplo. Entonces, a mí me hizo mucho impacto una idea de Bertrand Russell, el filósofo, que escribe que deberíamos de pensar sobre el poder como pensamos sobre la energía. Y una de las características de la energía es que se convierte de una cosa en otra. Y de la misma manera el poder se transforma. Entonces, por ejemplo, si tienes suficiente dinero, pues puedes comprar poder político al, por ejemplo, comprar a políticos o al intentar influir en los procesos políticos. Si tienes suficiente poder político, puedes conseguir dinero consiguiéndote un súper trabajo después de tu trabajo político o consiguiendo tratos importantes. Si tienes suficiente poder político, puedes conseguir poder militar, etc. Y lo que argumento en el libro es que los datos son otro tipo de poder que, por una parte, hemos conocido desde hace mucho tiempo, porque estábamos conscientes de que hay una relación muy íntima entre el conocimiento y el poder, ya lo dijo Francis Bacon, pero también Michel Foucault, pero al mismo tiempo, en la era digital eso se acentúa muchísimo porque tenemos muchos más datos que antes y porque tenemos nuevas tecnologías que son capaces de analizar esos datos y de usarlos para predecir e influir en el comportamiento humano. Entonces la idea es que en la era digital el que tenga los datos va a tener el poder. Y si le damos la mayoría de nuestros datos personales a las empresas, que no nos sorprenda luego que tengamos alguna suerte de plutocracia en la que los ricos están escribiendo las reglas del juego. Si le damos demasiados datos a los gobiernos, que no nos sorprenda luego que podamos estar deslizándonos a tendencias autoritarias. Y para que la democracia esté fuerte, la mayor parte del poder tiene que estar con la ciudadanía. Y en la era digital eso significa que tenemos que tener control sobre nuestros datos. Entonces, cuando la gente dice, bueno, a mí no me importan mis datos, yo no tengo nada que esconder, eso es porque lo están pensando como de una perspectiva muy corta. Pero si piensas que tus datos son poder y que cuando das tus datos les das a otros poder sobre ti, si piensas que les das el poder de discriminar en contra tuya, de extorsionarte, de humillarte públicamente, de tratar de erosionar tu democracia, entonces los datos es mucho más obvio por qué importan. Esa es la idea fundamental. Muy bien, muchas gracias. Sí, al hilo de lo que estábamos comentando, también se nos plantea la duda, ¿no?, de la situación actual, ¿no? Estamos, o muchos tenemos la sensación de que estamos en la era del capitalismo de vigilancia, ¿no?, como bien comentaba en su libro Shoshana Zuboff. Y quisiera saber si vosotros creéis que los datos siempre se acaban usando en contra nuestra, o a veces no. ¿Qué creéis? Bueno, los datos están ahí y, digamos, pueden ser más o menos objetivos, luego está la interpretación que se quiere hacer de esos datos. El título del ciclo de hoy hablaba sobre reconocimiento facial, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que está la gente muy preocupada sobre, me están vigilando con las cámaras a partir de esa información, qué van a hacer con ella. Yo de entrada diría que estoy a favor de que haya reconocimiento facial. O sea, hay que entender qué significa reconocimiento y facial, ¿no? Entonces, cuando uno hace un reconocimiento quiere decir que es capaz de entender que aquella persona o aquel elemento pertenece a un cierto grupo, ¿no? Me gusta que me reconozcan porque voy con mi boarding pass en el aeropuerto y digan, pues usted puede pasar. Pero ese reconocimiento no significa que me tengan que identificar, que es algo diferente. O sea, el problema, para que nos hagamos una idea, cuando uno va a una rueda de reconocimiento, tú puedes decir, vale, puedo reconocer que aquella persona estaba efectivamente aquel día allá, pero yo no sé ni quién es aquella persona, ni por qué estaba allá, yo puedo reconocer que eso es así. Identificación es diferente. Identificación quiere decir, no, es aquello cuando uno va por la calle, ¿no? Identifíquese. Quiere decir que alguien va a consultar que realmente usted es usted, que tiene ese DNI, que es esa persona, que tiene tal nombre y apellido. Entonces, el problema está en que cuando hablamos de reconocimiento facial, no es cierto. Lo que están haciendo es identificarnos. Entonces, para que te identifiquen, hace falta un motivo. Y el motivo es que si te identifico te puedo reconocer. Ya, bueno, pero eso en matemáticas, para resolver un problema hace falta la estrategia necesaria para aquel problema. Si soluciona una cosa más complicada, no tiene sentido. Entonces, cuando uno identifica, y además sin explicar el motivo,
es cuando está abusando de ti, es cuando está abusando de esa información. Porque tú puedes entender que te reconozcan, porque tú lo que quieres es entrar dentro de un grupo o quieres pasar a un cierto sitio, pero eso es reconocer, y otra cosa es que te identifiquen, y que te identifiquen además sin explicarte el motivo, y por motivos además que todo sí que viene esta parte negativa, ¿no? Que generalmente es, ¿no? es por tu seguridad, ¿no? Siempre la excusa última es por tu seguridad. Bueno, yo, pues es por mi seguridad, prefiero que no me identifique, porque es mi seguridad, porque quiere decir que es la seguridad de otro. Entonces yo, cuando hablaban de que los datos se usan mal o pueden generar este tipo de discriminación, yo siempre recuerdo, yo de joven vivía en una barriada, y como vivía en la barriada, semana sí, semana también me identificaba a la policía por la calle, ¿vale? Soy más o menos moreno, ¿vale? No había una gran inmigración, con lo cual yo era uno de los posibles inmigrantes, yo era identificado semana sí, semana también. Curiosamente cambié de barrio y al cambiar de barrio ya no he vuelto a identificar nunca más. Entonces, la policía es capaz de reconocer si el acto que estoy realizando es sospechoso o no, eso es una cosa, y yo solo puedo entender que la policía reconozca lo que está pasando, y otra cosa es que la policía me identifique sin ningún tipo de motivación, ¿no? Aquí es donde viene la otra parte, que es de forma aleatoria, perdona, pero de forma aleatoria no es, porque siempre está identificando a la misma tipología de persona, entonces aquí no existe esa forma aleatoria. Entonces, sí, el problema está en que los datos se están usando de una forma que es negativa hacia nosotros y que es siempre positiva hacia un cierto grupo de poder que es el que se beneficia de ello. Muy bien, gracias. No sé qué opinas tú, Carissa, sobre esta pregunta. Sí, es un punto muy importante y sugiere muchas cosas. Una de las cosas es que los datos son muy sensibles y se pueden usar de muchas formas. Entonces, uno de los peligros es guardar los datos durante mucho tiempo, porque si bien en algunos casos puede estar justificado usar ciertos datos para ciertas funciones o ciertos objetivos, cuando esos datos se guardan, el problema es que pueden ser usados para otras cosas. Entonces, podemos usar el reconocimiento facial simplemente para reconocer a la gente, pero cuando guardamos esos datos siempre se pueden utilizar para identificar. Y estoy totalmente de acuerdo en que esa distinción es muy importante. Y tendemos a pensar en la tecnología como cosas muy materiales, ¿no? El teléfono, el ordenador, pero si pensamos en la tecnología como un proceso social, en realidad muchas de las tecnologías más importantes han sido muy poco tangibles, como por ejemplo la democracia. Y una de esas tecnologías tan importantes ha sido la ciudad. La ciudad desarrolló todo tipo de procesos y de fenómenos que no hubieran surgido de otra manera y que no habían surgido antes. Y uno de los elementos muy importantes de las ciudades es la capacidad de ser anónimos. Antes de que existiera la ciudad, vivíamos en pueblos relativamente pequeños y como podías escribir una nota anónimamente, ¿no? Pero si te conocían suficientemente bien, incluso entonces podían adivinar tu letra. Pero era imposible salir a la calle y decir algo o hacer algo sin que te vieran los vecinos, los amigos de los vecinos, los tíos y demás. Y no sé si habéis disfrutado de esta experiencia de vivir en un sitio pequeño y después mudarte a una ciudad grande, como Barcelona o como Madrid o Londres, y el grandísimo placer que es salir a la calle sin conocer a nadie. Y eso ha sido muy importante para el desarrollo de la creatividad, de diferentes maneras de pensar y, por supuesto, para las protestas políticas. La posibilidad de salir a la calle y protestar pacíficamente sin que te reconozcan es fundamental. Yo me acuerdo cuando estaba en Nueva York, que había gente, colegas de la universidad, que no querían ir a protestar porque sabían que la FBI estaba identificando gente y pues estos eran alumnos que en el futuro se imaginaban siendo políticos y demás. Entonces, cuando perdemos esa posibilidad de ser anónimos, hay muchas implicaciones que no son evidentes en primera instancia, pero que son fundamentales para la democracia. Gracias, Carissa. Cecilio comentaba antes que él, de hecho, está a favor del reconocimiento facial y bueno, tú ves muchos contras, sobre todo relativos a la privacidad, ¿no? Vuestra posición es más, la tuya en concreto, en este caso, sobre prohibir estos sistemas de reconocimiento facial, o si los pones en la balanza, no todo es tan negativo, porque hay todo lo que son las aplicaciones médicas que también están apoyadas por esta tecnología, ¿no? Por ejemplo, en casos demostrados sobre enfermedades mentales, y además que permiten
un diagnóstico muy rápido a través de justamente de ciertos tics que la persona puede tener, ¿no? Y que bueno, antes igual tardaban más en diagnosticarse y gracias al reconocimiento facial ahora son posibles. Pero no sé si puesto en la balanza cuál es el trade-off entre lo positivo que aporta en ese sentido, por ejemplo, en el campo de aplicaciones médicas, o todo lo que implica a nivel de invasión y vulnerabilidad de nuestra privacidad y al final, por ende, de los derechos humanos, ¿no? En general me parece que son tan peligrosos y que se dan tan fácilmente a un mal uso que yo sería partidaria de prohibirlos, siempre y cuando tengamos el contexto presente. En el contexto presente, la mayor parte del Internet está financiado a través de los datos. Todo el mundo quiere datos porque se puede beneficiar de ellos, entonces todo el mundo intenta recolectar más datos de los que necesita y luego hay un incentivo de vendérselo a quien pague más. Y la persona que paga más o la institución que paga más muchas veces no es la institución con el mejor interés en mente, ¿no? o el interés del bien común en mente. Y de hecho ha habido casos de brokers de información o brokers de datos que venden información a criminales, literalmente venden tu número de crédito a los criminales, ¿no? Entonces, en este contexto de que todo el mundo está recolectando datos y que se están vendiendo y que hay muy poco control, me parece muy poco sabio tener datos tan sensibles como los del reconocimiento facial. Hablas ahora del poco control y me gustaría que tratáramos el tema de los marcos regulatorios, ¿no? A nivel europeo y a nivel mundial, si tenéis algunos casos o modelos de ejemplo y estas semanas que ha habido un poco de debate en Twitter a raíz de este diálogo que hemos ido siguiendo también algunos, mucha gente pues preguntaba cómo debemos hacer para poner al ciudadano en el centro, ¿no? en estos marcos regulatorios desde el punto de vista de las tecnologías de inteligencia artificial y si tenéis modelos de países que creéis que lo están haciendo mejor que otros y por qué, ¿no? El marco regulatorio es clave porque es el que te permite definir qué tipo de contrato. O sea, un gran problema que tenemos es que cuando tú das un OK a una cookie no sabes lo que estás aceptando. Y tampoco tienes tiempo de leer toda la letra pequeña. Entonces, uno debería de confiar de que el Estado, ¿vale? o aquella entidad que administra a ese tipo de cookies no permita según qué tipo de, por ejemplo, cesión de datos, ¿no? Hay una gran... la privacidad es poder, el dato es poder. El poder existe si tú lo cedes. Entonces, si tú lo cedes, a sabiendas de que aquello realmente tiene un cierto valor, ¿no? Entonces, yo explicaba el otro día que hay algo tan personal como tu propio riñón. Y la gente dona 10 riñones, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque sabe que aquel riñón, o al menos quiero pensar que aquel riñón, Cataluña, en España, no va a acabar en el mercado negro. Nadie, si no tienes un marco regulatorio que te permita determinar que aquel riñón va a acabar al mejor postor, nadie va a hacer eso. Obviamente, a malas lo que vas a hacer es intentar conseguir sacar un dinero, ¿no? De hecho, hay un marco regulatorio que prohíbe vender tus órganos, ¿vale? O sea, aquí se ha preocupado el Estado de que haya ese marco regulatorio. Algo que es tan evidente a nivel tan personal no pasa con los datos, pero los datos también son personales. Entonces, cuando hablamos de esa privacidad, yo también entiendo la privacidad desde el punto de vista de la intimidad, de la privacidad como de uno mismo. Y aquí hay que ir con mucho cuidado con distinguir entre lo que es privacidad y lo que es privativo. Porque un gran problema de la privacidad es que está en contraposición con la transparencia. Entonces, bajo la excusa de la propiedad privada, ¿vale? Bajo la excusa de que uno puede tener cuentas opacas, es mi privacidad, con lo cual usted no tiene por qué investigar aquel dinero de dónde sale. Un gran problema que tenemos hoy en día y que mucha gente se hace millonaria con eso y está muy contenta es el tema de los bitcoins, ¿no? El tema de la criptomoneda. La criptomoneda es fantástica, la gente gana dinero, pero la criptomoneda es lo que usan todas las mafias para pagar todas sus maleficencias que están realizando. Y además, para minar esas criptomonedas se está gastando una cantidad
de energía. O sea, estamos malbaratando, estamos destruyendo el planeta para minar esta criptomoneda. O sea, estoy totalmente en contra de que haya criptomonedas, a pesar de que ahora parece que sea el gran boom y que sea el gran negocio y que sea... ¿Por qué permitimos ese poder? ¿Por qué permitimos ceder? Lo fácil es decir, pues si no tengo criptomonedas, está claro quién las va a tener. Pero en el momento en que entran dentro del mercado, en el momento en que aquello que es opaco, que no es transparente, que es ilegal, o por lo menos alegal, entra dentro del marco regulatorio, se permite que entre, es cuando se genera la confusión y en el caos es donde los poderosos ganan. No sé qué opinas tú. A mí esto también me preocupa, el tema de dar, dijéramos, el poder justamente del control, la gestión de nuestros datos a los gobiernos, porque bueno, no quiero ser catastrofista ni entrar en teorías conspiratorias, pero bueno, ¿qué pasa si esto cae en manos de regímenes autoritaristas, ¿no? Y totalitarios? ¿Qué podemos hacer o qué se puede recomendar o dónde está este equilibrio para esta gestión de los datos? Esta es una pregunta que sigue a la que ya estábamos tratando. Y la otra, pues me interesa el tema de los modelos de referencia, ¿no? De Europa versus China o Estados Unidos, o si no serían necesarias actuaciones conjuntas, puesto que los datos también están en los clouds y no sé si tiene mucho sentido aquí las fronteras, ¿no? No sé qué piensas, Carissa. Muchas preguntas, me podría esperar una hora contestándolo. Pero sí, a mí también me preocupa que los gobiernos tengan demasiado poder, no porque crea que este particular gobierno o el otro sea malo, sino porque me preocupa en qué manos puede caer. Efectivamente, y en Europa pues, hay experiencia de lo que es vivir bajo regímenes autoritarios y sobre todo que ahora mismo hay varios rivales como China y como Rusia que son muy buenos hackeando y en general los gobiernos no han sobresalido por su competencia defendiendo los datos. O sea, incluso agencias súper competentes como la NSA ha perdido datos, con lo cual si ellos no son capaces de mantener los datos a salvo, ¿quién es? Y esa es una de las características de también por qué los datos son tan peligrosos, porque es muy fácil recolectarlo y es muy difícil mantenerlos a salvo. Entonces a mí también me preocupa eso. En cuanto a la transparencia, creo que es muy importante la transparencia, sobre todo con las instituciones. Pero esta idea de que el individuo tiene que ser totalmente transparente, también me parece bastante peligroso. Y hablando de los modelos, eso es un modelo muy pues chino, ¿no? De que si no tienes nada que esconder, tienes que ser totalmente abierto. Por ejemplo, si usas WeChat, el gobierno ve todos tus mensajes y lee todos tus mensajes, o por lo menos los filtra. Y a mí lo que me preocupa es que estamos caminando más hacia ese modelo que caminando en contra. Y eso hay como una rivalidad entre el Occidente y China China dice, bueno, tenemos esta capacidad y estamos creciendo en inteligencia artificial y quieren ser los líderes de la inteligencia artificial. Y Occidente, en vez de decir, vale, nosotros tenemos nuestros valores y por lo tanto nuestra tecnología tiene que ser diferente y tiene que reflejar esos valores, estamos compitiendo en esa carrera que en realidad es una carrera hacia una sociedad de control. Y eso no es una carrera que queramos ganar. Entonces, el que el modelo chino se esté exportando en cierto sentido me preocupa muchísimo. Y creo que uno de los países de quienes podemos aprender es Alemania. Alemania tiene mejores reglas de privacidad que la mayoría de los países, no son perfectas, y creo que no es coincidencia, y es que tienen el recuerdo de la Stasi bastante más presente que el resto de países. Y finalmente sí, creo que la diplomacia es fundamental en este momento. Y yo soy como optimista, sin ser, ¿cómo se dice? Cautiously optimistic en español, con mis reservas, ¿no? Pero me da una razón para ser optimista que Biden está muy interesado en reconectar con ciertas alianzas pasadas que Trump había dañado. Y los datos son como el agua, fluyen muy fácilmente y es muy difícil mantenerlos dentro de una particular región. Con lo cual creo que va a ser fundamental que Estados Unidos, Inglaterra, Europa, Japón, Australia, Latinoamérica tengan tratos entre países democráticos sobre tres cosas fundamentalmente. La privacidad, cómo vamos a regular la inteligencia artificial
y cómo vamos a mejorar la ciberseguridad, porque ahora mismo nuestra ciberseguridad está de pena y es cuestión de tiempo antes de que tengamos un ciberataque masivo que realmente pueda ser un desafío muy, muy importante. Imagínate, por ejemplo, estar en confinamiento en medio de la pandemia y que haya un ciberataque a la red eléctrica y que no tengamos luz, que no podamos conectarnos al internet. Y eso es totalmente realista. De hecho, durante la pandemia ha habido muchos de esos ataques. Afortunadamente no han sido exitosos, pero es cuestión de tiempo antes de que uno lo sea. Ligando con lo que comentas de la pandemia y viendo un poco la actualidad, ¿no? Este año hemos visto, sobre todo, pues, un poco la evolución de muchas aplicaciones nuevas, sobre todo a nivel de telefonía móvil, y aplicaciones que se han creado para el seguimiento de contactos y el control de movimiento y nuevos usos de la inteligencia artificial al final para tomar decisiones, ¿no? y controlar un poco pues, con quién has mantenido contacto en caso de que hayas tenido el COVID, etc., ¿no? ¿Vosotros qué consecuencias creéis que estas prácticas van a tener en el mundo pospandémico ahora que parece que empezamos a ver la luz un poquito al final del túnel? Bueno, este tipo de aplicaciones te vuelven a vender la panacea, ¿no? Vamos a intentar mantener a raya el COVID a través de la red de contactos. Yo no me instalé la aplicación, obviamente, porque, vamos a ver, yo cuando pasé el COVID nadie vino a mi casa a ver qué me pasaba. Entonces, ¿por qué tengo que ahora informar al Estado sobre qué tipo de contactos tengo según con quién? ¿Vale? Entonces, volvemos otra vez al estado paternalista, ¿no? La gente queremos cuidar, no hace falta que usted me cuide, usted me tiene que dar unas condiciones para que yo sea capaz de desenvolverme dentro de este estado, ¿no? Entonces, este tipo de aplicaciones que usted me ofrece no va en ese camino, va en un camino muy, muy diferente. Y aunque no fuera cierto, aunque el Estado sí que quisiera protegerme, nadie me asegura, como comentaba antes Carissa, que esos datos acaben mediante cualquier tipo de ciberseguridad, ataque de ciberseguridad en manos de a saber quién, ¿no? O sea, si ¿no? el oleoducto aquel en Estados Unidos lo han hackeado, si el gasoducto que venía de Ucrania los rusos lo pueden hackear, si el teléfono de Angela Merkel lo han hackeado, un pole mortal, ¿por qué no le van a poder hackear toda esa información? Entonces, volvemos a lo de antes, o sea, el poder lo tienes en el momento en que tú cedes ese poder, ¿vale? Yo dejo que tú seas capaz de controlar, pero ya me ocuparé yo y intentaré que la gente, si estoy enfermo, no salir de casa, intentaré mantener la distancia social, no te encargues tú, porque tú lo que quieres es controlarme, entonces no quiero cederte esa posibilidad. Sí, me preocupa también, pues de todas estas aplicaciones, ¿durante cuánto tiempo se van a quedar estos datos, ¿no? Los estados, si es que los tienen, ¿no? No sé si hay información al respecto, ¿qué pasa? O sea, yo te puedo estar de acuerdo o no en instalarme esta aplicación porque, bueno, asumo que es por mi bien, etcétera, y porque estamos en un estado de alarma, etcétera, pero no sé si en los términos de estas y condiciones de estas aplicaciones aparecían cosas que para mí pueden sentar importante, como durante cuánto tiempo. O sea, yo te lo puedo ceder ahora durante el estado de alarma o durante X meses, pero no sé qué vais a hacer luego y no sé si estamos suficientemente informados, ¿no? Sí, es difícil estar informados, incluso como expertos, ¿no? En Inglaterra, por ejemplo, se hicieron muchas excepciones porque era un estado de emergencia y no hay ningún tipo de guía clara de cuándo esa emergencia termina. Y yo creo que si las aplicaciones estas realmente funcionaran súper bien, sería un debate que habría que tenerlo. Pero antes de tenerlo, hay que preguntar, bueno, ¿pero estas aplicaciones funcionan súper bien? Y hasta ahora la respuesta parece ser que no. O sea, que funcionan a través de proxies, que son como aproximaciones e inferencias de cuándo está contagiado alguien y cuándo no, pero son tan burdas que en realidad no sirven. En primer lugar, porque para cuando hay una prueba de coronavirus que dice, ok, tú estás infectado, ¿con quién estuviste en contacto? Para ese momento ya han pasado días y la gente ha estado en contacto con mucha otra gente y no ha servido realmente para frenarlo. En segundo lugar, porque hay muchos falsos positivos y falsos negativos. Entonces, imagínate que le das un abrazo a alguien, pero no estáis 15 minutos en el mismo espacio. Pues eso no contaría como un contacto, pero puede haber sido un contagio. O imagínate que estáis
en el mismo edificio, pero separados por una pared bastante fina o por un vidrio. Eso contaría como un contacto, pero en realidad no hubo un contacto que permita el contagio. Entonces, tenemos este cierto pensamiento mágico cuando interactuamos con la tecnología, que parece que es como una varita mágica que va a resolver todos nuestros problemas, y creo que hay que ser más críticos. Antes de dar nuestros datos hay que hacer algunas preguntas. A veces podrá valer la pena dar los datos, pero no hay que darlos así como así porque alguien dice que es una emergencia. La cosa es aún peor, porque yo recuerdo en la época de pandemia, algunos grandes centros intentaban ver cuál era la evolución de la pandemia a través de los datos facilitados por los gobiernos, ¿no? Entonces, de repente, los fines de semana no había datos, porque no llegaban. El lunes se cargaban datos de la semana anterior, la semana después. Y yo recuerdo haber hablado con alguien que trabajaba en la evolución de la epidemia y comentarle, bueno, estos datos es un tema político, pero a vosotros os pasarán los datos buenos para poder hacer esta evolución. No, tenía los mismos tipos de datos. A ver, yo puedo entender que a la población intentes tranquilizarla, ¿no? Yo esa parte paternalista hasta la puedo entender. Pero a que al médico le quieras engañar, pues si has tenido fiebre y le dices que no, pues el médico, ¿qué te va a decir? Pues no te va a dar un buen diagnóstico. Entonces, no tiene mucho sentido que el Estado se tire piedra a su tejado, ¿no? Que no quiera intentar solucionar ese problema o que solo quiera hacer ver que lo está solucionando. Totalmente. Sí. Bueno, creo que tenemos una pregunta que nos llega por vídeo del profesor Ulises Cortés. Mi nombre es Ulises Cortés, soy catedrático de Inteligencia Artificial en la Universidad Politécnica de Cataluña y soy el responsable del grupo de supercomputación e inteligencia artificial en el Centro Nacional de Supercómputo de Barcelona. Mi punto de vista sobre el reconocimiento facial y el uso de la tecnología de la inteligencia artificial para la identificación permanente de los individuos en los espacios urbanos es que es una técnica que es útil en situaciones de emergencia y siempre controlada por la ley. Otra cosa es que la disponibilidad de esta tecnología pueda ser mal empleada, no solo por los gobiernos, sino también por terceros que puedan utilizarla para hacer seguimiento y exclusión de los ciudadanos dependiendo de su origen, sus gustos o sus ideas políticas. La noción de tecnoética, que es un neologismo muy en boga ahora, me parece que debería desaparecer. No debemos crear palabras nuevas para conceptos que ya existen. La ética es una ciencia muy bien establecida y la aplicación de la tecnología en el beneficio de la sociedad ya está bien estudiada por la ética tradicional. No tiene ningún sentido hacer un estudio distinto. En cuanto al tema de la conversación, me gustaría que aclararan los ponentes cuál es su posición sobre el alcance de la tecnoética y cuáles serían sus límites, solo para las tecnologías digitales, para las tecnologías mecánicas o simplemente para el tratamiento de datos. Muchas gracias. ¿Quién quiere recoger? No escuché perfecto. La pregunta es, ¿cuál es el alcance de la tecnoética? Sí. Sí, la pregunta era, bueno, primero ha hecho una manifestación, que es que no creía adecuado la palabra tecnoética. Todo depende de la definición. Si igual que existe la palabra bioética como la ética aplicada a aquellos procesos biológicos, porque no puede existir una palabra que designe la ética aplicada a los procesos tecnológicos. Otra cosa es que te guste más o menos, o que también lo he escuchado, querer decir que es una ética diferente o que es algo diferenciado, que ahí sí que estoy de acuerdo con Ulises, que al final es aplicar ética sobre un tipo de hecho, que es el hecho tecnológico, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el hecho tecnológico, y también estos días en Twitter corría algún comentario sobre el tema, el hecho tecnológico desde mi punto de vista, es un hecho objetivo, es decir, la ciencia y la tecnología avanzan y evolucionan desde un punto de vista objetivo,
Lo que es cierto es que el hecho tecnológico no es neutro. O sea, el hecho tecnológico genera cosas a tu alrededor, ¿no? El simple hecho de conseguir evitar que haya accidentes a través de los vehículos autónomos significa que los señores que trabajaban en las grúas o trabajaban atendiendo a esas personas accidentadas ya no tienen trabajo. Bueno, es una consecuencia indirecta que nos parecerá mejor o peor, pero lo es, ¿no? Sin entrar en el juego típico de que para que tú tengas tu iPad en tu bolsillo a un precio, no vamos otra vez al tema del precio, más o menos razonable, dejamos de mirar lo que pasa en Bangladesh o lo que pasa en China, ¿no? Entonces la tecnoética tiene que ver con eso, ¿no? Con de qué manera aplicamos una estrategia ética sobre hechos que son evidentemente tecnológicos. Entonces, para mí, yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Y el tema de los datos no son tecnológicos. Yo cuando soy un explorador y hago mi trabajo de campo, genero unos datos. Cuando voy a estudiar los primates en África, yo genero unos datos, y esos datos no son tecnológicos, son de ciencia experimental. Entonces, el tratamiento del dato sí que puede ser tecnológico, pero el dato en sí va más allá de lo que es la tecnoética. Y entonces, hay que ir con cuidado con esto. O sea, la tecnoética hace referencia al hecho tecnológico. Y el dato se genera desde otros puntos de vista. Y Ulises, también preguntabas vuestro punto de vista, sea cual sea la tecnología, o tiene sentido más en el marco de las tecnologías digitales, porque últimamente parece que cuando hablemos de tecnoética solo estemos pensando en el mundo digital y bueno, nos estamos olvidando un poco a veces de la industria hardcore, ¿no? Podríamos decir, o sea que no sé. Sí. No sé qué opinas. Sí, a mí me gusta hablar de ética digital porque es más específico y porque en realidad eso es lo que nos está preocupando ahora mismo. La tecnoética, pues a mí me suena muy general, ¿no? Tecnología pues también es un boli y es matemáticas y es todo tipo de cosas. Entonces, por eso en el handbook que estoy editando para Oxford escogí de ética digital en vez de tecnoética. Y por una parte estoy de acuerdo que la ética aplicada a lo digital no va a ser algo fundamentalmente nuevo, o sea, no nos vamos a sacar de la manga nuevas teorías éticas porque sí, porque la tecnología es diferente. Y sin embargo, sí me parece que merece la pena una especialización, como mereció la pena en su momento y merece la pena hoy todavía, la ética médica. Entonces, por ejemplo, para ser un buen ético médico, o para ser un buen bioeticista, pues tienes que saber, depende de lo que trabajes, ¿no? Pero si trabajas, por ejemplo, en la ética de los trasplantes de órganos, pues tienes que saber un poco de cómo funciona, cómo se hace el trasplante, cuáles son los diferentes protocolos, cuál es la definición de la muerte. O sea, hay muchas cosas que hay que saber para tener una opinión verdaderamente informada. Y luego, dentro de un nuevo ámbito, pues pueden surgir ideas que no son así fundamentalmente nuevas, pero que se aplican de una manera diferente en un contexto en particular. Entonces, por ejemplo, pues la idea de autonomía, evidentemente no era nueva, era algo desde Kant incluso antes, pero que en el contexto médico pues se aplica de una particular forma porque, por ejemplo, necesitamos saber cuándo alguien es suficientemente competente para decidir sobre su propia salud. De la misma manera, en la ética digital, pues hay que estudiar una serie de cosas de qué es lo particular de la ética digital que no estaba antes. Entonces, por ejemplo, hablando de los datos, siempre hemos tenido datos, o desde que podemos escribir tenemos datos, pero claro, nunca hemos tenido tantos datos, nunca habíamos tenido estos machine learning tan poderosos que aprenden a través de redes neuronales, y todo eso pues puede ser éticamente relevante. Entonces, si bien no va a ser algo totalmente diferente de la ética práctica, es algo suficientemente específico que sí demanda especialización. Muy bien, muchas gracias. Tenemos un par de preguntas aquí de dos estudiantes de la UPC. Aina, creo. Gracias. Buenas tardes. Primero de todo, pues dar las gracias a los ponentes porque me parece un tema muy interesante, aparte de muy extenso. Podríamos estar hablando aquí mucho rato. Y entonces ya habéis hablado un poco de esto, pero quería preguntar, mi pregunta sería, asumiendo que en contextos de poder o de posibilidad de poder
o de control también a nivel de ciudad o a nivel de libertad de expresión. ¿Existe el riesgo de explotar no éticamente la tecnología artificial? ¿Qué podemos hacer como simples ciudadanos y ciudadanas para protegernos? ¿Y cómo podemos enseñar a futuros ciudadanos y ciudadanas a protegerse? Esta sería mi pregunta. Gracias. Muy bien. Como siempre, lo primero es la educación, ¿vale? Entonces, la educación viene primero desde el punto de vista de los valores, es decir, hay que saber discernir qué es importante y qué no. Entonces, cuando comentaban antes, ¿no?, los pequeños pueblos, yo he pasado muchos veranos en un pueblo que son 8 habitantes. ¿Os podéis imaginar? 8 habitantes. Los puedo nombrar y puedo saber exactamente cómo funciona. Entonces, tienes que aprender en esas circunstancias a pasar, ¿no?, a obviar lo que el que dirán, ¿no? Pues bueno, pues que digan lo que quieran. Entonces, eso es poder, ¿eh? El ser capaz de obviar eso, el poder lo cedes. Y eso se tiene que aprender. Y la segunda parte es que tienes que saber también contra qué puedes luchar. Entonces, tengo muchos compañeros, yo recuerdo, ¿no?, conversaciones, ¿no?, de cómo consigo para que el móvil esté lo más seguro posible y que haga una transferencia de datos que sea segura y a ver, es imposible, ¿no? Es como aquel que dice, yo quiero que mi casa de ninguna manera me la roben. Es imposible. Eso no existe. Yo quiero que haya un vehículo autónomo que de ninguna manera se estrelle. Eso es imposible, no existe. Entonces tienes que ser capaz de asumir una cierta cantidad de riesgos. Que no quiero salir a la calle y que me maten, pues acabarás en que no salgas a la calle, porque si sales y se cae una maceta, ya no vamos bien. Entonces, es un tema de tú asumir, ¿no?, de valorar qué es lo que es importante, y entender la tecnología, pues qué es lo que significa. La tecnología también nos defiende, ¿vale? Siempre explico que la tecnología nos cuida, ¿no? O sea, cuando hago las presentaciones tengo un ejemplo que es muy sencillo, ¿no? O sea, el hecho de que yo no tenga que gritar para que la audiencia del fondo me escuche es gracias al micrófono, y eso cuida mi voz. Entonces, la tecnología nos cuida. Entonces, también hay que saber valorar esa parte de la tecnología, ¿no? Hay muchísimas cosas que hacer. La primera es no pensarte como un simple ciudadano ordinario que no es nadie y que no tiene ningún poder, porque en realidad tenemos mucho poder. Las tecnológicas dependen de nosotros de una manera total, y cualquier pequeña regulación o cualquier pequeño cambio en los usuarios puede generar un cambio enorme, y no necesitamos que sea la mayoría de la gente que haga algo para hacer ese cambio. En realidad, los grandes cambios de la historia se han hecho con 5 o 10% de la población. Entonces, cualquier cosa que hagas, y justo en la economía de datos, se registra y hace una diferencia. Entonces, cada vez que te resistes a dar datos, cada vez que le das no a las cookies, cada vez que escoges Signal en vez de WhatsApp, cada vez que escoges DuckDuckGo en vez de Google, cada vez que escoges ProtonMail en vez de Gmail, tiene un efecto importante. Entonces, en mi libro cuento, por ejemplo, que Microsoft tiene 2 pantallas en su oficina fundamental de Azure, que es su sistema de nube. En una pantalla siguen cómo está el estado del sistema, y en otra pantalla siguen lo que piensa la gente sobre el sistema, o sea, lo que le dice gente en Twitter, en Facebook y demás. Así es importante. Y he conocido gente que trabaja en gobiernos, incluso en gobiernos no muy democráticos, y es increíble lo mucho que les preocupa lo que la gente piense sobre la privacidad. Entonces, toda resistencia merece la pena, incluso si fallas. Entonces, imagínate que, bueno, tú le das no a las cookies, intentas proteger tus datos, pero es inútil, hay tantos datos siendo recolectados que igual te recolectan datos que no querías que fueran recolectados, pero esa resistencia, por una parte, expresa una opinión, que a las empresas, si son inteligentes, les importa porque quieren tener un futuro próspero. Y en segundo lugar, deja evidencia en papel. Entonces, si en 2 años pues, un regulador mira a esa empresa, y la empresa dice, no, es que sí, recolectamos todos estos datos, pero nuestros usuarios están encantados. Y si ven evidencia de que no, que la gente no está encantada y que se está intentando resistir, pues eso le da poder a los reguladores para hacer su trabajo mejor. Entonces, escoger la privacidad cada vez que pueda, sin ser paranoico, sin ser ermitaño, no hace falta ser perfecto, pero cada vez que es fácil, Signal funciona maravillosamente. ¿Por qué vas a usar WhatsApp cuando puedes usar Signal? Si es gratis y es igual de bueno.
escoge la privacidad siempre que puedas. Bueno, creo que es un buen mensaje. Gracias también a los dos. Educación y alternativas, ¿no?, que hay existentes, aunque también es cierto que no, y aquí con lo que comentas, Carissa, a veces también miramos un poco desde nuestra perspectiva europea, un poco eurocentrista, ¿no? Y es verdad que hay ciertas aplicaciones, ¿no?, que en otros países del mundo no se acogen a los planes y packs de datos que ya contratas con las operadoras y que tienes que pagar aparte, que no todo el mundo se puede permitir, ¿no? Lo comentaba también Renata Ávila la semana pasada, muy interesante, el caso de WhatsApp y Facebook, ¿no?, donde bueno, están obligados en cierta manera a aceptar unos términos y condiciones porque es la aplicación que tienen, es la que les entra en su plan de datos y elegir otras alternativas como las que estamos planteando desde aquí, ¿no?, como dice Signal, o también puede ser Telegram, por ejemplo, aunque puede ser menos seguro. No sé si a veces está al alcance de todo el mundo, pero bueno, en todo caso son herramientas a pensar y a considerar, ¿no? No sé. Creo que tenemos otra pregunta también por aquí. Hola, buenas tardes. Yo soy Paola Pacho, vengo del máster de formación para el profesorado. Me ha parecido muy interesante, de hecho estaba leyendo un poquito, he aprovechado para informarme sobre inteligencia artificial y un poco entender qué pasa más allá de la pantalla con nuestros datos. Me han surgido como muchas preguntas, he apuntado muchas cosas, pero he escogido esta de aquí. Hemos hablado un poco sobre los sesgos que hace a nivel de género, étnicos o de racialización, tanto el reconocimiento facial como inteligencia artificial, que discriminan, ¿no? Bueno, he visto como muchos ejemplos de algunos artículos incluso que has publicado tú, hay un documental, el VS Code, que me ha parecido como muy interesante, que habla de muchas de estas cosas. Entonces, ¿qué pasa con estas cajas negras, ¿no?, de inteligencia artificial que tienen estos problemas, que hacen estos sesgos? ¿Quién se encarga de revisar? ¿Qué organismo tendría que ser el encargado de proteger al ciudadano y evitar todo este tipo de discriminaciones? Va un poco por aquí la pregunta. Haces una afirmación que no sé si es justa. Dices, estos algoritmos sesgan. No todos, pero sí que hay algunos. No, pero es que sesgan. el algoritmo es objetivo. O sea, el sesgo no está en el algoritmo, está en la pregunta que realiza el algoritmo, está en la información que estás alimentando el algoritmo, está en la interpretación que realizas del resultado del algoritmo y está en lo que tú esperabas. Uno de los grandes avances que significa la IA es que da respuestas que uno no puede esperar. Y eso, en muchas empresas, es difícil de tragar. Yo soy el jefe y como soy el jefe, lo que me tiene que dar es aquello en lo que yo estoy pensando. Entonces, porque mi política va por ahí. Y si la respuesta que me da el sistema no me dice lo que yo estaba pensando, es igual, yo lo reinterpreto para que reordenando la información o reordenando el resultado de aquello que yo esperaba que saliese. Y de esa manera no me deje en evidencia de que no soy capaz de saber qué es lo que iba a pasar. Al final, este sistema sabe poco más que yo. Y ahí hay un gran error, ¿vale? O sea, insistimos, hay un momento en que yo voy a dejar de decir que hago IA, ¿vale? Porque yo voy a decir, yo hago matemática desde el siglo XXI y ya está. Porque de esa manera me van a dejar en paz con un montón de cosas de si sesga, si no sesga, si no... Porque la realidad es que el elemento en sí no sesga nada. Lo que sesga es que si yo para alimentar aquella máquina tengo la información de a quién he identificado los últimos 20 años, ¿vale? Y en los últimos 20 años siempre he identificado a la misma gente de los mismos barrios, pues obviamente, ¿a quién voy a identificar mañana? A esa misma gente. Pero es que aquí la pregunta o la hipótesis es errónea. O sea, lo que he hecho durante 20 años es lo que debo continuar haciendo. Un poco a raíz de lo que hablabas tú al principio, ¿no? De que te identificaban semanas y te van también. Exacto, porque es la praxis. Entonces,
si tú quieres cambiar la praxis, lo que no puedes hacer es alimentar a la máquina con una praxis que es la que siempre has utilizado, porque la máquina te dirá, pues si siempre has usado esta praxis, pues será la que luego continuarás aplicando. Entonces, digamos que el problema está en el tipo de preguntas que estás realizando y en el tipo de interpretación que haces. Yo, otro ejemplo, ¿no? Hasta que no tuve 18 años, y es hace un poco más de 30 años, en mi barrio no había ninguna sucursal bancaria. Ninguna. O sea, yo para ir a un banco tenía que desplazarme como mínimo 2,5 kilómetros. Y yo vivo dentro de la zona del río Besós, es decir, yo vivo entre el Llobregat y el río Besós. O sea, no es que viva no sé dónde. O sea. Y me tenía que desplazar 2 kilómetros para ir a una sucursal bancaria. ¿Vale? En algún momento alguien puso una sucursal bancaria. Si hubiera usado un algoritmo de IA, no lo hubiera puesto. Si la pregunta era ¿dónde se ponen sucursales bancarias? Pues te dirían en tal barrio, pues la pondría allí. En algún momento alguien hizo una pregunta diferente que fue ¿en qué zonas no hay sucursales bancarias y potencialmente puede ser interesante? Entonces, el problema no está en el algoritmo, está en el tipo de pregunta que te estás realizando y cómo interpretas ese tipo de respuesta. Entonces, sí, los algoritmos producen sesgo, sí, pero el sesgo no está en los algoritmos. Obvio. Pero igualmente Sí. tiene que haber una regulación, porque quien lo hace es el responsable de aquel algoritmo, entiendo. Depende, si la regulación es, si soy una empresa privada o soy un banco y he puesto una oficina donde no toca, pues ese banco perderá dinero. Tú te regulas, el mercado se regula, aquí es fácil, el mercado se regula. Ahora, si el que lo hace es la policía, que semana sí, semana también me estaba identificando, es cuando he de comenzar a protestar. Y es cuando te preguntaba, decías un día una calle, otro día decías otra calle, o cuando ahora te llaman, mucha gente lo hace, me llaman y ¿qué edad tiene usted? ¿Y cuántos hijos? Pues tengo 8 hijos. Pues no vea usted, pues sí, pues esto es un follón, y con una casa de 40 metros cuadrados, pero ¿cómo puede hacerlo? Pues sí, y con 2 baños que tengo en casa. Claro, ves apuntando, o sea, tienes que generar ruido en el sistema. Entonces, eso genera tu privacidad, ¿no? Esa generación de ruido, ¿no? Que yo creo que Carissa defendía también. O sea, no es el dejar de aportar información, sino dar información que ni se la esperan. Bueno, ya la procesarán, ya se buscarán la vida. Gracias. Sí, bueno, estoy de acuerdo que el sesgo está en muchos sitios, ¿no? Está en la pregunta, está en la interpretación, desde luego, pero también están en los datos y es difícil pensar que cualquier cosa que hace el ser humano es objetivo. Puede ser intersubjetivo, pero tanto como objetivo es difícil, sobre todo cuando usamos datos históricos. Entonces, cuando le preguntamos al algoritmo, pues identifícame al mejor candidato de esos que han aplicado, que han solicitado una plaza, y tenemos datos para tratar de identificar a esa persona que son históricos, pues el algoritmo va a tender a identificar pues, a hombres blancos, ¿no? Es un problema que ya hemos escuchado mucho todos, seguro. Entonces, el sesgo está en todas partes y por eso también es tan difícil identificarlo. Por lo que me parece que haya una práctica de auditoría es fundamental. Porque, por ejemplo, si comparamos la ética médica con la ética digital, en la ética médica normalmente hay un proyecto, se pide el proyecto, hay un comité de ética que lo mira, dice, bueno, no, tienes que cambiar esto porque está mal, entonces lo cambian, bueno, ya está perfecto, ¿vale? Lo aprueban y normalmente no se vuelve a revisar ese proyecto. Porque ya como que todas las piezas están en su sitio al principio y se asume que va a salir bien. Con los algoritmos eso no pasa. Porque tú puedes mirar un algoritmo, todo parece bien, el algoritmo funciona perfectamente en el laboratorio y cuando lo sueltas al mundo resulta que está usando otros datos y que puede hacer cosas que nunca nos imaginamos que iba a hacer o puede crear sesgos que no vimos venir, porque es muy difícil darse cuenta de los propios sesgos y de los sesgos que pueden estar en un algoritmo que puede ser súper complejo, que puede tener millones de líneas de programación y demás. Entonces creo que necesitamos una práctica de auditoría, que ningún algoritmo que haga decisiones realmente importantes sobre la gente, como si le dan un préstamo, un apartamento o un trabajo, pueda ser usado sin haber sido realmente testado de una manera mucho más rigurosa de lo que estamos haciendo ahora. Ahora mismo cualquier empresa básicamente puede diseñar un algoritmo con cualquier objetivo y sacarlo al mundo sin nadie mirarlo y tomar decisiones súper importantes
básicamente con ninguna restricción. Entonces creo que es bastante positivo que estemos pensando en maneras de cambiar eso. No es fácil y creo que nos vamos a equivocar, pero necesitamos empezar a hacer un poco pruebas para ver qué funciona y qué no. Y creo que podemos mirar a la ciencia, ¿no? Por ejemplo, randomized control trials, los ensayos aleatorios, como se diga, para ver qué funciona y qué no, y no dejar que algo muy poderoso, que puede hacer mucho daño, pues se suelte en el mundo antes de testarlo rigurosamente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, me gustaría ahora que abriéramos una ronda de preguntas para los que han tomado el tiempo de desplazarse aquí hoy. No sé si hay alguna pregunta por aquí. Sí. Un segundo, voy a hacer si hay un micro de sala. Un segundo. Están buscando un micro en la sala. Un segundo. Hola, buenas tardes. Yo quería decirles una cosa muy concreta. Yo pienso que las nuevas tecnologías tienen un gran riesgo y es ese imaginario de que son asépticas. Es decir, permítame poner un ejemplo. Imagínese lo del reconocimiento facial, que hubiera muchísimas personas en las salidas del metro o en las paradas del autobús haciendo fotos a personas. ¿Lo permitiríamos eso? No. ¿Por qué? Porque veríamos una persona haciendo la foto. Pero en cambio toleramos las cámaras colocadas por toda la ciudad. Esa idea de asepsia de la tecnología es una de las cosas peores que tendríamos que luchar contra ella. Es decir, no estoy diciendo que las tecnologías sean malas, ¿eh? Ojo, no se me confunda la expresión. Estoy diciendo que esa mentalidad de que son, pues eso, no pasa nada, no, bueno, son tecnologías, no hacen nada. Sí. La utilización de esa tecnología es lo peligroso. En sí, como decía usted, la tecnología nos puede ayudar o no nos puede ayudar. No sé si le parece correcta esta No, opinión. estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo no defiendo que la tecnología es aséptica, de hecho defiendo que la tecnología no es neutra, ¿no? Lo que pasa es que hay una gran diferencia entre alertar y alarmar. Entonces, lo que está pasando con las tecnologías digitales es que se está aprovechando para alarmar a la población sin primero educarla. Entonces, yo lo que defiendo es educar a la población, ¿vale? Y a partir de aquí, alértala sobre los peligros que significa utilizar este tipo de tecnología. Como cualquier tecnología tiene un peligro, es decir, yo llego el invierno, acojo la motosierra y corto la leña. Yo ya sé que aquello va fantástico para no tener que trabajar, pero yo entiendo que aquello tiene un peligro. Entonces, primero me tienen que educar de cómo se utiliza para que no me haga mal. Entonces, sí que es cierto que en este caso, como que son algoritmos, es una cosa tan etérea, ¿no? ¿Qué significa un algoritmo? Pues parece que te da menos reparo utilizar algo de esta manera, pero justamente lo que hay que hacer a las empresas es decirle, no, tiene que poner aquí a alguien que entienda lo que está tocando, porque yo lo que me encuentro hoy en día es que tú vas a Amazon Web Service o vas a Microsoft Azure o a Google Cloud y cambiando 4 parámetros y poniendo 3 cajas de colorines ya tienes un algoritmo funcionando. Claro, que funcione el algoritmo es una cosa, que tú sepas lo que estás haciendo es otra. Yo también sé coger y darle la llave de contacto y yo ya estoy conduciendo. Y yo por eso voy a ser capaz de poner una autopista o de... No tiene mucho sentido. Entonces, lo que está pasando hoy en día es eso, que los algoritmos, la matemática del siglo XXI, ¿vale? La IA, es tan potente que tienes que saber a quién pones detrás.
Los otros días comentábamos, yo no pondría a volar a un avión a alguien que por lo menos no haya estado unas cuantas horas en un simulador. Ya sé que el simulador no es igual que el avión, pero yo esperaría que tuviera un poco de conceptos de lo que está sucediendo. Entonces, y eso no me lo da un videojuego. Entonces, hay mucha gente autodidacta, que me parece fantástico, pero tienes que saber lo que estás tocando. Y lo que estás tocando luego puede tener unas ciertas repercusiones. Entonces, ahí es donde tiene que incidir la legislación. Es decir, no, usted cuando pone algo en el mercado, si va a producir un cierto tipo de mal, es como un coche que de repente los frenos se le bloquean o se le rompen. ¿Verdad que usa unas consecuencias? Pues con esto pasa lo mismo, eso tiene unas consecuencias. Entonces, completamente de acuerdo, no es aséptica, no ha sido el mensaje que quería lanzar. Lo que digo es que no queramos alarmar a la población, sino que démosle las herramientas, eduquémosla y luego alertémosle de las posibilidades negativas que como cualquier elemento puede tener un hecho tecnológico. Totalmente de acuerdo, sí. Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo y creo que las tecnologías se han aprovechado mucho de esa invisibilidad, de ser tan etéreo, porque efectivamente si tuviéramos gente mirando todo lo que escribimos y siguiéndonos a nuestra casa y a nuestro dormitorio, pues no nos parecería tan normal, ¿no? Y creo que estoy de acuerdo con Cecilio que hay que educar a la gente y que es algo fundamental, pero también no es suficiente, ¿no? O sea, por muchas razones. Una es que por más educada que yo pueda estar sobre el reconocimiento facial, si yo no quiero que aceptar eso, pero quiero salir a la calle, ¿cómo le hago? ¿No? O sea, si mi sociedad me lo impone, esa educación no va a ser suficiente. Quizás va a ayudar a que yo me resista, pero necesitamos algo más. Y también, por más educada que yo pueda estar en, no sé, yo qué sé, la química de la comida, que no lo estoy, tiene que haber ciertos estándares mínimos, ¿no? Para que yo vaya al súper y no me compre algo que me vaya a matar en media hora. Sé que si como mucho azúcar, pues igual no me va a hacer muy bien al cabo de los años, pero por lo menos sé que cualquier cosa que compre en el súper, pues no me voy a morir de eso en el futuro próximo. Y de la misma manera, pues hay algoritmos que son tan nocivos o que son tan defectuosos que no deberían estar en el mercado y necesitamos maneras de identificarlos y de sacarlos del espacio público por mucha educación que le demos a la gente. Gracias, Carissa. O sea, que al final, ¿cuál es el consejo que dirías un poco más radical? Es decir, si el cambio o el poder no está en la educación, en la formación y la concienciación, ¿cómo podemos, como ciudadanos, actuar o evitar o poder salir a la calle tranquilamente, no solo ahora, sino en el futuro, ¿no? Un poco preveyendo este tren que parece que va tan rápido y que está yendo hacia unos derroteros que parece que nos gustan mucho, ¿no? ¿Dónde ves la solución? Por muy radical que pueda sonar, ¿eh? Un principio es en prohibir la compraventa de datos. Está muy bien usar datos para cuestiones médicas, pero ¿por qué se tienen que vender? Y al venderlos creamos incentivos muy negativos. También prohibir los anuncios personalizados. Nos dan muy poco, podemos conseguirlo de otra manera con anuncios contextualizados y son un peligro tremendo para la política y la democracia. Y aunque pueda sonar radical, como dices, en realidad lo que a mí me parece radical es que tengamos un modelo de negocio que se base en la violación sistemática y masiva de derechos. Eso es extremo. Y creo que no tenemos que acostumbrarnos ni aceptarlo. Sí, completamente de acuerdo con este punto. Es decir, se están creando paraísos fiscales, digamos, de datos, ¿no? O sea, yo aún estoy alarmado como después de los casos que ha tenido Facebook, el señor Zuckerberg no está ya arrestado con cadena perpetua y arruinado completamente, porque cualquier empresa del mundo mundial que hiciera algo mínimamente semejante, vaya, se le hubiera caído el pelo, seguro. Y llegó a declarar ante el Congreso para que dé explicaciones y claro, yo es que no he visto ninguna gran compañía que haya llegado a esos niveles, ¿no? de demagogia y bueno, con algo que era evidente, tú no podías vender aquellos datos, con los cuales luego se ha cambiado un gobierno. Aquellos datos no tenías derecho a venderlos. Y se vendieron y ahí sigue el señor. O sea, Cambridge Analytica hizo bien su trabajo en su momento. Exacto, o sea, a ver, Cambridge Analytica hizo el trabajo para el cual le pagaron.
que era intentar incidir en la opinión de las personas como el que genera anuncios. Yo ya ahí, o sea, hay gente que está en contra de Cambridge Analytica, yo digo, pues es como el señor que genera anuncios, es decir, lo que hace es explicarte una realidad desde un punto de vista que te sea cercano y favorable, es obvio. El gran, ¿no? el gran negocio, el gran paraíso fiscal, el gran problema está en por qué Facebook se atreve a ceder o a vender sus datos a Cambridge Analytica, ese es el punto. Y que luego salga impune, ¿no? Como dices tú, al final... Exacto, y si además ve que sale impune... Y no hablemos luego ya de temas bueno, a nivel de impuestos y demás, ¿no? Que esto también daría para mucho, creo. No sé si hay alguna otra pregunta por aquí. ¿Sí? ¿Tony? Una pregunta muy concreta. Se ha hablado del tema de los algoritmos que, como dice Carissa, acampan a sus anchas un poco por el mundo. Y en cambio a los investigadores se nos anima a que, por ejemplo, que compartamos en código abierto y que compartamos nuestras investigaciones en público. ¿Qué opináis? ¿Debería haber algún control sobre los algoritmos que se suben de forma abierta a repositorios públicos, GitHub similares? O sea, si realmente un algoritmo va a ser peligroso, va a ser mal utilizado, la red está llena de código abierto que los propios investigadores, programadores generan. ¿Cómo lo veis, el tema del código abierto, etcétera? ¿Pondríamos puertas al campo? Porque claro, ¿o cómo controlamos los algoritmos potencialmente peligrosos? Yo no le pondría por puertas al campo, o sea, de ninguna manera. Es decir, además la mayoría de esos algoritmos que están en código abierto es porque han sido pagados por la Unión Europea o han sido financiados por algún organismo público y por tanto todo el mundo tiene derecho a ver los resultados que se están produciendo. Lo que haría falta es que alguien los analizara y detectara si se produce este tipo de procesos, ¿no? Ahora, por ejemplo, en OPC tenemos un comité de ética y yo, algunos proyectos que me han llegado, estoy súper sorprendido de que eso la Unión Europea lo admita. O sea, hablamos de sistemas que son capaces de reconocer emociones. Pero de entrada, tú, ingeniero de telecomunicaciones, ¿qué sabes que es una emoción? O sea, ¿cómo puedes atreverte a decir que... O sea, podrás reconocer un patrón, podrás reconocer un comportamiento, podrás reconocer una medida, una tendencia, pero ¿que puedes reconocer una emoción? Pero tú ¿qué? O sea, ¿eso cómo puede estar publicado y ser aceptado por la Unión Europea como un proyecto adelante? Yo no lo entiendo. Bueno, pues se basan a veces en estudios previos de otros investigadores. Ekman, por ejemplo, otros... recuerdo el libro de Kate Crawford reciente sobre... el Atlas de AI, ¿no? Y que comenta un poco esto, ¿no? Cómo a veces se basan estos sistemas en investigaciones previas. Pero volviendo a la pregunta, o sea, entonces tú sí que recomendarías que hubiera algún control sobre los algoritmos que hay en las redes. No todos son de investigadores pagados por los estados, hay programadores que los comparten y ahí ¿qué tipo de control propondríais? Yo no pondría control, yo sinceramente no pondría control, porque eso es como intentar parar Internet, por ejemplo. Yo no pondría control. O sea, esos sistemas, al final, el que usa el algoritmo tiene que ser consciente de lo que está haciendo, ¿vale? Es como que dice, no, yo quiero correr con un zapato donde están los clavos hacia adentro, ¿no? Una zapatilla de correr en pista, pero los clavos hacia adentro, pues usted se va a romper los pies. Bueno, es igual, yo quiero hacerlo así, bueno, pues usted corra así. ¿Alguien lo ha diseñado? Sí. ¿Y usted se los pone? Sí. Bueno, pues corra de esa manera. ¿Qué quiere que le diga? Luego no me diga que aquello no ha funcionado, le ha ido mal, cuando lo ha vendido la gente se le ha quejado. Pero claro, la gente se quejará, con razón, irá a demandarle, se ganará la demanda y tendrá que pagar un dinero. El señor Zuckerberg no pagó ni un duro. Entonces, ese es el problema. El problema es que puedes hacer lo que te dé la gana y estar libre, porque no hay violencia. Y aquí estamos en el tema de, ¿no?, que es ilegal y que es violento y que es, bueno. ¿Qué opinas tú, Carissa? Es una muy buena pregunta y no lo he pensado con detenimiento, con lo cual mi respuesta es muy tentativa. Pero me gusta mucho la pregunta. Por una parte, creo que en muchas ocasiones necesitamos ser más abiertos con ciertos datos para promover la investigación y demás, y esos datos tienen que ser no personales. Es muy difícil distinguir entre datos personales y no personales. En el caso de los algoritmos, hay casos que me parece que es evidente que hay algoritmos que no deberían de estar ahí fuera. Por ejemplo, no sé, un algoritmo que, yo qué sé, que está diseñado para ser racista, ¿no? O algo así, que está diseñado de una manera que claramente va a crear un efecto negativo en el mundo. Ese algoritmo me parece que no debería ser público.
En otros casos, creo que la clave reside en tener más control sobre los algoritmos que se usan sobre grandes poblaciones y para efectos importantes. Ahora mismo el problema es que cualquiera puede usar cualquier algoritmo, nadie sabe al respecto. O sea, tus datos pueden estar siendo usados por, yo qué sé, decenas, centenas, miles de algoritmos y no tienes ni idea, y que pueden estar decidiendo cosas por ti, desde cuánto tiempo esperas para tu operación en el hospital, hasta cuánto cuesta el billete de avión que te estás comprando. Y entonces creo que al haber más control sobre el uso de los algoritmos, podríamos solucionar algunos de los problemas que plantea el tener algoritmos de código abierto. Pero es una respuesta muy tentativa porque es algo que no he mirado en detenimiento. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Sí? Bueno, pues yo tendría la última, ¿no? Para cerrar y agradeceros a los dos. ¿Qué recomendación nos llevamos a casa en términos justo de protegernos y proteger nuestra privacidad? ¿Qué haríais? Puede ser sobre diferentes frentes, a nivel personal o que queráis sugerir alguna actuación a nivel de ciudadanía o a dar a nuestros hijos o a nuestros mayores, ¿no? Dar solo un consejo es complicado, ¿no? Yo creo que... Recomendación, la que suena más tranquila. Suena mejor recomendación. No, la primera recomendación es intentar aprender, ¿no? Intentar saber, intentar conocer. Se inquieta en aquello que vas a utilizar, ¿no? Entonces, cuando usas un móvil, todo el mundo lo explora, ¿vale? Pero a veces que se da cuenta que hace cosas, ¿no? que no acaban de funcionar, y si no eres lo bastante cuidadoso, pues te puedes quedar sin imágenes, porque de repente borras todas las imágenes, ¿no? Que mucha gente le habrá pasado, o puedes perder los contactos, o de cosas peor, puedes perder el dinero que tenías en aquel banco, o puedes perder ¿no? el acceso a no sé qué tipo de lugar. Entonces, intenta conocer, intenta saber que las tecnologías digitales, y ahora en pandemia creo que se ha demostrado, pueden ser muy facilitadoras para la vida diaria, pero como cualquier tecnología que es poderosa, hay que saberlo usar, hay que tener un poco de conocimiento, ¿vale? O sea, nos han puesto en nuestras manos un vehículo muy potente, es fantástico, pero no queramos conducir, ¿no? un pick-up como si estuviéramos en el barrio gótico, porque eso, ¿no? Y a toda velocidad, eso no va a funcionar. Habrá gente que pueda hacer, pero la mayoría de los mortales no. Entonces, pensemos en eso. Muy buena, gracias, Cecilio. ¿Tú, Carissa? Pues un consejo no se me ocurre, pero unos cuantos rápidamente. Es bájate Signal, trata de no usar WhatsApp, usa DuckDuckGo en vez de Google, usa ProtonMail en vez de Gmail, respeta la privacidad de los demás, entonces no retuitees algo que claramente viola la privacidad de alguien, o no mandes mensajes de ese tipo. Contacta a tus representativos políticos y pregúntales qué están haciendo por tu privacidad y diles que te preocupa. Habla sobre privacidad. Cuando tengas un momento íntimo con tu familia, deja el móvil en otra habitación. Acostúmbrate a no tener la tecnología todo el tiempo, no tener siempre cámaras y micrófonos, porque creo que estamos perdiendo algo de la magia de la intimidad, ¿no? Si quieres tener una buena fiesta con tus amigos, diles que dejen el móvil en la entrada de tu casa, que no haya fotos, que no haya micrófonos. Si quieres tener una buena clase y realmente debatir sobre cuestiones políticas y éticas, que no se grabe. ¿Y qué más? Y en general, desconfiar de las instituciones que te digan que tus datos están seguros y que son anónimos. Porque en general, esas instituciones, aunque tengan buenas intenciones, no son capaces siempre de mantenerlos seguros y anónimos. Con lo cual, si das tus datos, piénsatelo 2 veces teniendo eso en mente. Estupendo. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Creo que ha sido un debate súper rico y bueno, espero que nos vamos a encontrar y que os volváis a encontrar en alguna otra ocasión, porque daba para mucho y se nos acaba el tiempo desafortunadamente hoy, así que muchas gracias. Merci. Gracias. A vosotros.